La clasificación de enzimas. Antes de explicarte qué es la clasificación de enzimas, hablemos un poco sobre ellas. Las enzimas son un conjunto de proteínas encargadas de catalizar, disparar, acelerar, modificar, enlentecer e incluso detener diversas reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. Esto quiere decir que son sustancias reguladoras en el cuerpo de los seres vivos, por lo general disminuyendo la energía inicial requerida para poner en marcha la reacción. Las enzimas son indispensables para la vida y catalizan alrededor de 4.000 reacciones químicas conocidas, siempre que sean estables las condiciones de pH, temperatura o concentración química, ya que las enzimas, al ser proteínas, pueden también desnaturalizarse y perder su efectividad. La primera enzima fue descubierta a mediados del siglo XIX por Anselme Payen y Jean-Francois Persos, aunque los experimentos en torno a la fermentación de Louis Pasteur ya habían intuido la presencia de alguna sustancia orgánica aceleradora en dichos procesos, que para la época se consideraban puramente químicos. En 1878 el fisiólogo Wilhelm, 1837 a 1900, acuñó el término enzima, que viene del griego en levadura. Para describir este proceso, la palabra enzima fue usada después para referirse a sustancias inertes como el pepsin. Por otro lado, la palabra fermento solía referirse a la actividad química producida por organismos vivientes. En 1897, Eduard Buchner comenzó a estudiar la habilidad de los extractos de levadura para fermentar azúcar debido a la ausencia de células vivientes de levadura. En una serie de experimentos en la Universidad Humboldt de Berlín, encontró que el azúcar era fermentada inclusive cuando no había elementos vivos en las células de las levaduras en la mezcla. 5. Llamó a la enzima que causa la fermentación de la sacarosa, simasa. 6. En 1907 recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones bioquímicas y el haber descubierto la fermentación libre de células. Siguiendo el ejemplo de Buchner, las enzimas son usualmente nombradas de acuerdo a la reacción que producen. Típicamente el sufijo asa es agregado al nombre del sustrato J. La lactasa es la enzima que hiende lactosa o el tipo de reacción J. El DNA polimerasa forma polímeros de ARN. Ahora, ya teniendo el contexto sobre las enzimas, vamos con su clasificación. La clasificación de las enzimas. Las enzimas reciben nombres comunes que hacen alusión al tipo de reacción sobre el sustrato. El nombre de una enzima suele derivarse del sustrato o de la reacción química que cataliza, con la palabra terminada en asa. Por ejemplo, la lactasa EC 3.2, 1.108, actúa sobre la lactosa. La alcohol deshidrogenasa EC 1.1 oxida al alcohol, lo deshidrogena. La ADN polimerasa EC 2.7, 7.7, proviene también de la reacción que cataliza, que consiste en polimerizar el ADN. El Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (UBM) recomienda una serie de reglas para la clasificación de las enzimas, que consiste en las siglas EC al inicio por las siglas de Enzyme Commission, seguido de 4 cifras separadas por puntos. La primera cifra es un número natural que va del 1 al 7 e indica el tipo de reacción que cataliza. 85. Todas las enzimas reciben un código numérico que identifica los sustratos, el tipo de reacción que realizan y alguna otra información adicional relevante. Por ejemplo, la enzima que transfiere electrones entre la ferredoxina, una proteína, y el NAD, una coenzima, tiene el código EC 1.18, 1.2, y se conoce como ferredoxina, NAD más óxido reductasa, entre otros nombres similares. A continuación se indican las 7 clases de enzimas que se reconocen en la actualidad. EC1 oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidorreducción o reacciones redox. Estas consisten en la transferencia de equivalentes reductores entre un donador y un aceptor. La transferencia precisa de una coenzima como NAD+,
NAD o FAD, como intermediario en la transferencia de electrones. Tras la acción catalítica, estas coenzimas quedan modificadas en su grado de oxidación, por lo que deben ser recicladas antes de volver a efectuar una nueva reacción catalítica. Ejemplos: deshidrogenasas, peroxidasas, EC2 transferasas, transfieren grupos funcionales, obtenidos de la ruptura de ciertas moléculas, a otras sustancias receptoras. Suelen actuar en procesos de interconversión de monosacáridos, aminoácidos, etc. Ejemplos: transaminasas, sinasas, EC3 hidrolasas. Catalizan reacciones de hidrólisis con la consiguiente obtención de monómeros a partir de polímeros. Actúan en la digestión de los alimentos, previamente a otras fases de su degradación. La palabra hidrólisis se deriva de hidro, agua y lisis, disolución. Ejemplos: glucosidasas, lipasas, esterasas, EC4 liasas. Catalizan reacciones en las que se eliminan o adicionan grupos H2O, CO2 y NH3 para formar un doble enlace o añadirse a un doble enlace, u otras reacciones que implican un reacomodo de electrones. Ejemplos: descarboxilasas, la fenilalanina amonio liasa EC4.3, 1.24, EC5 isomerasas. Actúan sobre determinadas moléculas, obteniendo o cambiando de ellas sus isómeros funcionales o de posición, es decir, catalizan la racemización y cambios de posición de un grupo en determinada molécula obteniendo formas isoméricas. Suelen actuar en procesos de interconversión. Ejemplo: epimerasas mutasa, EC6 ligasas. Catalizan la degradación o síntesis de los enlaces denominados fuertes, mediante el acoplamiento a moléculas de alto valor energético como el AT. Ejemplos: sintetasas, carboxilasas, EC7 translocasas. Son proteínas integrales de membrana que transfieren un sustrato ion o molécula desde el lado 1 al lado 2 de una membrana y se subdividen en 4 subclases, de acuerdo con la fuerza que impulsa la reacción de transferencia. 86. Ejemplo: el citocromo se oxidasa, EC7.1. 1.9, o el transportador tipo P exportador de H+, EC7.1. 2.1. En conclusión, la clasificación de enzimas, establecida por la Comisión de Nomenclatura Enzimática, organiza estas biomoléculas en 6 clases principales, según el tipo de reacción química que catalizan: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Cada clase refleja la especificidad funcional de las enzimas en procesos metabólicos fundamentales. Esta clasificación facilita su estudio, comprensión y aplicación en campos como la biotecnología, la medicina y la investigación. En esencia, las enzimas son herramientas biológicas, clave que aseguran la eficiencia y regulación de las reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas hoy en día son ampliamente conocidas y, de hecho, aprovechadas por diversas industrias humanas: alimentos, químicos, agricultura, petróleo, etc., además de formar parte indispensable de los componentes que mantienen el balance interno de nuestro organismo, acelerando reacciones necesarias como aquellas que suministran energía, activando y desactivando otras selectivamente, como hacen las hormonas y un variopinto, etc. Gracias por ver.